Hoy estaremos compartiendo sobre derrama tu indignación sobre ellos, que nos habla el Salmo 69. Como hemos visto, los salmos son inspirados por Dios y por lo tanto su propósito es instruirnos cómo pensar sobre Dios, la naturaleza y la vida humana. Los salmos también son poemas que despiertan, expresan y moldean nuestros sentimientos sobre Dios, la naturaleza humana y la vida. Cuando vemos maldad e injusticia en una película y los antagonistas parecen estar saliéndose con la suya, nos llena de ira. Por otro lado, cuando un personaje noble, humilde y sacrificado arriesga su vida, captura a los villanos y los lleva ante la justicia, sentimos una profunda satisfacción. Es bueno que nos sintamos así. Incluso en nuestras propias vidas a menudo sufrimos amargura y oposición amarga, y en ocasiones nos tratan de manera horrible. Nuestros corazones claman por justicia, por el castigo de nuestros adversarios. ¿Cómo deberíamos sentirnos con respecto a los que nos han ofendido o nos han hecho un daño terrible? ¿Cómo debemos sentirnos y cómo debemos pensar? ¿Qué debemos hacer? Hay salmos que maldicen, sí. Hay un grupo de salmos conocidos como salmos imprecatorios, llamados así porque incluyen imprecaciones o maldiciones contra los enemigos de Dios. A menudo se considera que estos salmos plantean problemas para los cristianos porque Jesús nos enseñó: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan, en Lucas 6, 27, 28. Además, Jesús oró por sus enemigos en la cruz. Lucas 23, 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece que estos salmos enseñan lo contrario de lo que Jesús declaró e hizo. Por ejemplo, consideremos el Salmo 69, que es uno de los salmos imprecatorios más extensos. ¿Cómo debe este salmo moldear nuestros pensamientos y sentimientos hacia Dios? Es una pregunta que podemos hacernos. La clave está en cómo entendieron los autores del Nuevo Testamento este salmo. Recibamos mucha ayuda aquí, porque el Nuevo Testamento cita explícitamente 7 de los versículos del Salmo 69, incluyendo partes que son imprecatorias. Los escritores del Nuevo Testamento no se avergonzaban de los salmos imprecatorios. De hecho, al parecer los consideraban especialmente útiles para explicar la obra de Jesús y lo que significa para nosotros. Podemos comenzar dentro del mismo Salmo 69, los enemigos y los que son perseguidos y sus enemigos. El contexto de este salmo es que David se sentía abrumado por sus enemigos. Estos no parecen haber sido enemigos militares, sino enemigos personales, y eran despiadados y crueles. David no creía ser perfecto. De hecho, en el versículo 5 admite que había cometido errores y que Dios lo sabía. Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones. Pero la hostilidad contra él no se debía a esos errores. Los enemigos de David lo odiaban sin causa, lo atacaban con mentiras. Verso 4: más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Es una pregunta. Vemos que hay celo por la gloria de Dios. Lo que estaba en juego en este salmo es que David tenía celo de la gloria de Dios y sus adversarios se lo reprochaban. Verso 7: por ti, oh Dios, yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia. El celo por tu casa, oh Dios, me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores.
En otras palabras, su sufrimiento no solo era inmerecido, sino que lo soportaba precisamente por ser un representante de Dios. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Cuando Dios recibía reproches, el salmista recibía reproches. Las personas que odiaban a Dios también le hacían la vida imposible a David, porque él representaba a Dios. Pero David suplica por el rescate. David le pidió a Dios que lo rescatara de esta miserable situación. Verso 14: sácame del fango, no permitas que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. Verso 18: ven a mi lado y rescátame, redímeme por causa de mis enemigos. Después vienen los versos 22 al 28, que son por completo imprecaciones o maldiciones sobre sus enemigos. David oró a Dios para que estos enemigos, sus enemigos y los enemigos de Dios, experimentaran toda la fuerza del juicio de Dios y no fueran absueltos. David no oraba por la salvación de ellos, oraba por su condenación. Que se conviertan en trampas sus banquetes y su prosperidad en lazo. Que se les nublen los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Verso 22 al 24. Pero también dentro del mismo salmo hay clamor por ayuda. David concluye este salmo con otro clamor de ayuda y una promesa de alabanza del verso 29 y 30. Y a mí, que estoy pobre y adolorido, que me proteja, oh Dios, tu salvación. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. En resumen, aquí tenemos al rey David, que no era un hombre perfecto, pero sí un hombre justo, un hombre que amaba la gloria de Dios, que confiaba en la misericordia de Dios para ser rescatado, que defendía la causa de los humildes y que sufría la incansable persecución de sus enemigos y los enemigos de Dios. En medio de este lamento, y él suplica por ayuda, David dedicó 7 versículos a pedirle a Dios que castigara a sus enemigos. Ahora veamos el mismo Salmo 69 en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo aborda el Nuevo Testamento este salmo? Lo más importante es que cuando el Nuevo Testamento cita este salmo, no se avergüenza de él ni lo critica. Nunca lo trata como uno que debamos rechazar o abandonar. Nunca trata el salmo como una venganza personal pecaminosa. El Nuevo Testamento nos enseña tal como lo esperaríamos, puesto que Jesús consideraba los salmos inspirados por Dios, que este salmo debe respetarse y honrarse como verdadera o como verdad sagrada. El Nuevo Testamento honra el Salmo 69 citado. Lo cita por lo menos en 2 formas importantes. Cita el salmo como las palabras de David y cita el salmo como las palabras de Jesús. Consideremos estos 2 puntos por separado y luego cerraremos este capítulo preguntándonos cómo deberíamos leer el salmo hoy y cómo pensar y sentir sobre la oración que David hace al pedir que sean castigados los hombres violentos y malvados. Como las palabras de David del Salmo 69, en primer lugar Romanos 11, 9 al 11 cita este salmo. Eso es lo que el salmo declara: que se conviertan en trampas sus banquetes y su prosperidad en lazo, que se les nublen los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Así comienza David la oración. Le suplica a Dios que derrame su indignación sobre sus adversarios. Pide en oración que, puesto que le dieron veneno por comida, que la mesa de sus adversarios se convierta en perdición. Lo mismo que deseaban para él sería su juicio, y oró para que fueran cegados e incapaces de encontrar su camino y que la debilidad los acosara siempre. En otras palabras, esta oración pide su condenación y destrucción. En el verso 27 y 28 dice: no los hagas partícipes de tu salvación, que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. David los consigna a la perdición del infierno. Acá vemos posiblemente venganza personal, no pecaminosa. Ahora, quizás piensas que si esto fuera una venganza personal,
pecaminosa, el apóstol Pablo al menos evitaría y tal vez corregiría el salmo, pero hace todo lo contrario. Pablo va directamente a este texto como apoyo de lo que enseña en Romanos 11. No le huye al salmo. En Romanos 11 el apóstol enseña que Israel en su mayoría había alcanzado a Jesús como su Mesías y que estaba bajo el juicio de Dios, el juicio que se había producido un endurecimiento en la mayor parte de Israel para que no creyeran. Salmos 11:7 señala: ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Más adelante Pablo continúa: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se había endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Así que una de las principales enseñanzas de Pablo en Romanos 11 es que Dios está juzgando a Israel con este endurecimiento hasta que se salve el número de los gentiles designados por Dios. Palabras en nombre de Dios. En este contexto Pablo se remonta al Salmo 69 para apoyar su punto al citar: y David dice que sus banquetes se le conviertan en red y en trampa, en tropezaderos y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. En otras palabras, Pablo interpreta las palabras de David no como una venganza personal, sino como una expresión confiable de lo que le sucede a los adversarios de los ungidos de Dios. David era el rey ungido de Dios y estaba siendo rechazado, reprobado y reprendido. David manifestó mucha paciencia en su vida, pero llegó un momento en el que habló como un ungido inspirado por Dios y mediante su oración entrega a sus adversarios a la oscuridad y a la dureza del corazón. Ellos experimentarían este juicio porque David hablaba en el nombre de Dios. Para Pablo, este salmo no son palabras emocionales de represalia en la voz de David, más bien son palabras sobrias y proféticas del juicio que David, el ungido de Dios, trae o quiere traer a sus adversarios. Es por eso que Pablo cita estas palabras en Romanos 11, donde enfatiza este punto: los adversarios de Cristo, el Mesías de Dios, serán oscurecidos y endurecidos como parte del juicio de Dios. Por lo tanto, la primera manera en que el Nuevo Testamento cita este salmo es como palabras proféticas de juicio, las cuales provienen del portavoz inspirado por Dios sobre los adversarios del ungido. Salmo 69 también lo vemos como las palabras de Jesús. La segunda forma en que el Nuevo Testamento cita este salmo es como las palabras del mismo Jesús. La razón de esto es que Jesús, es el hijo de David. Romanos 1:3. Y lo que le sucedió a David, siendo el ungido real de Dios, era un presagio del máximo ungido, el Mesías. Jesús leyó este salmo y vio su propia misión vivida con antelación. Aquí encontramos 4 ejemplos de cómo el Nuevo Testamento usa el lenguaje del Salmo 69 como palabras de Jesús, las cuales estaremos compartiendo en nuestro próximo podcast. Mientras tanto, te invito a que leas todo el Salmo 69 en casa y que el Espíritu Santo pueda darte sabiduría para discernir el mensaje que hay para tu vida. Bendecido día.